Hermanas y hermanos, celebramos en Bolivia, como decía en la monición de entrada, a la patrona de Bolivia, a la patrona de nuestras Fuerzas Armadas. Celebramos a aquella mujer que escuchó la voz de Dios y se prestó como servidora. Celebramos la fiesta de aquella mujer obediente, de aquella mujer que amó a Dios hasta el extremo. Un amor puro, un amor verdadero, un amor que transforma los corazones de todos los hijos de Dios. Porque gracias a este sí de María se manifiesta, obviamente por el poder de Dios Padre, la gracia infinita de Dios en Jesucristo nuestro Señor en medio de nosotros. Y en este pasaje evangélico, claramente el Evangelio manifiesta: digan o hagan todo lo que Él les diga. No está errado la palabra digan, porque también tenemos que decir lo que Él nos ha dicho. Él mismo nos ha dado esta responsabilidad de anunciar la buena noticia a todos los rincones del mundo. El anunciar también es hacer lo que el Señor nos diga. Obviamente esta lectura muchas veces, hay que decirlo, es mal manejado. Y ya sabemos por quiénes. Claro, manejado a la conveniencia, ¿verdad? Como siempre, la debilidad del hombre. Sin embargo, no tiene que ver aquí si la bebida o no la bebida. Aquí no entra el debate si es bueno beber o es malo beber. Aquí entra de manifiesto, como dice el propio Evangelio, la manifestación de la gloria de Dios, la manifestación del poder de Dios en medio de su pueblo. Es decir, que la gloria de Dios, que el poder de Dios es capaz de realizar aún aquellas cosas que para el hombre son imposibles. Esto es lo que manifiesta el Señor con esta obra, con este milagro en las bodas de Caná de Galilea. Por eso el Evangelio dice: así manifestó su gloria, así manifestó su poder en medio de su pueblo. Y es uno de los primeros, o de las primeras manifestaciones de la gloria de Dios obrando en medio de su pueblo. Porque después vamos a ver cómo Dios manifiesta su poder a lo largo de la historia de la iglesia. En medio de esa iglesia, de esa comunidad naciente. Cómo Dios va a ir obrando por medio de su Hijo. Y cómo va manifestando su gloria y su poder en medio de su pueblo. Esos son los milagros. Lo que hemos escuchado en ese pequeño testimonio de nuestra hermana también es eso: la manifestación de la gloria y del poder de Dios en nuestras vidas. Y yo decía ya en las reflexiones, muchas veces nosotros no somos capaces de reconocer esta gloria de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos sanados en el corazón. Porque nos falta aún todavía. Pero eso no quiere decir que la gloria de Dios se manifiesta en cada momento, en cada tiempo, en cada uno de nosotros. Pensar de este modo sería engañarnos. La gloria de Dios siempre está dispuesto para el auxilio nuestro, para sus hijos. La gloria de Dios siempre se manifiesta. Y el poder de Dios está ahí,
El problema es que nosotros abramos nuestros corazones y reconozcamos esta gloria de Dios que va obrando en nuestra vida. Hermanos, en signos, en acciones tan pequeñas, la gloria de Dios se nota. En muchas situaciones nosotros podemos hacer lo que el Señor nos dice. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Dios abre oportunidades para nuestra santificación, es decir, para obrar según su santa voluntad. Pero no siempre descubrimos nosotros estas oportunidades que Dios manifiesta a lo largo de nuestra vida. Hermanos, hay oportunidades tantas para obrar lo que el Señor nos dice. Para escuchar la voz de nuestra madre que nos dice, hagan lo que mi hijo les diga. Por ejemplo, sobre el tema de la caridad. ¿Quién más caritativo que Jesucristo? Hasta donar su propia vida para nuestra salvación. Y por eso estamos aquí, porque Él, obedeciendo al Padre, fue capaz de entregar su propia vida. Pero Él lo hizo por protagonismo, para brillar simplemente Él, ¿verdad? Eso sería engañarnos. El Señor lo hizo porque quiso salvar a todo un pueblo. Ese pueblo de Dios se sacrificó para salvar, ofrendó su vida por nuestra salvación. No para triunfar, no para mostrarse, sino más al contrario, entregó su propia vida humillándose hasta el extremo, sin contestar una sola palabra. Y por eso le decía, ¿por qué no contestas? No respondes a tantas acusaciones que te hacen. Y Él cesó sus labios, se humilló hasta el extremo. ¿Para qué? Así como nos ha dicho después en el lavatorio de los pies, yo que soy su Señor, su Maestro, como bien lo dicen ustedes, los lavo los pies, es para que ustedes también aprendan de mí y entre ustedes también se laven los pies unos a otros. Es decir, toda la obra del Señor no es para engrandecerse, sino para darnos ejemplo cómo los hijos de Dios tienen que vivir. Esto también es decirnos cómo tenemos que obrar nosotros. Y estas oportunidades en la vida hay muchas. Cuando vemos a nuestros vecinos postrados, enfermos, cuando vemos a nuestros vecinos, a la gente que no tiene nada que comer. En este tiempo de frío, cuando vemos a personas que no tienen techo y que no tienen para abrigarse, tantas posibilidades y tantas ocasiones para hacer lo que el Señor nos dice, para obedecer estas palabras de nuestra Madre que aparecen en el Evangelio. Hagan lo que Él les diga. Porque no solamente estas palabras de nuestra Madre es para ese momento, para cambiar ese agua en vino, sino más al contrario, también es para cambiar la dureza de nuestros corazones en unos corazones de carne, como dice la palabra mismo. Cambiaré sus corazones de piedra en corazones de carne, corazones que sientan el amor, que sientan la presencia de Dios y que sientan la necesidad de sus hermanos. Hermanas y hermanos, esto también es la voz del Señor. Y en la medida que nosotros practicamos la caridad, pero la caridad, no la pena. Ay, pobrecito, está sufriendo. ¿Cuántas veces nosotros actuamos así?
Y por eso acentúo la caridad. La caridad es el amor. El amor. Y nosotros muchas veces nos reflejamos el amor cuando alcanzamos algo a alguien. ¿Por qué? Porque pobrecito está sufriendo. ¿Por qué trato de diferenciar esto? Pobrecito, porque nosotros estamos brillando. El otro es despreciable. Pobrecito, hay que darlo. El Hijo de Dios no tiene que darle porque el otro sea pobrecito, sino porque el otro es nadie. Porque el otro es su hermano. No, esto es grave. Esto es grave. ¿Por qué? Porque también es hijo de Dios. Y si el otro es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, es mi hermano. Esto es el punto. Y nuestra caridad muchas veces es con lo que nos sobra. Yo no comparto por eso, y lo digo así abiertamente, yo no comparto por eso cuando alguien te pide, regálame un quinto para mi comida, le des 50 centavos o un peso. Yo no comparto esto. Porque con 50 centavos o con un peso no se calma el hambre ni la sed del pobre. Perdónenme que lo diga así abiertamente esto. Algunos me pueden criticar, ay, el padre no está de acuerdo con que se le regale algo. No, es que no me parece caridad. ¿Por qué? Porque si ese 50 centavos o ese peso que le das puede calmar acaso su hambre o su sed. Una persona que está en vicio va a preferir ahorrar para su comida o para su agua, o va a preferir rápidamente llevar a su vicio. Y entonces, ¿cuánta caridad existe en eso? Otros pueden pensar diferente a mi persona, pero yo pienso de este modo. Porque para calmar el hambre y la sed de las personas, no se calma la sed ni el hambre con un peso, con 50 centavos. Díganmelo ustedes, ¿cuánto cuesta una sopa? Ahí nomás, piénsenlo. Para calmar el hambre de la persona con la comida más común y corriente que tenemos, necesitamos más. Y la caridad se ve claramente, hermanos, en un pasaje evangélico. ¿Cuál es el pasaje evangélico? El pasaje de buen samaritano. Eso es caridad. Por si acaso no me refiero a que lo lava, a que lo limpia. No me refiero ni siquiera a eso. ¿Cuál es la acción más certera de la caridad? La acción más certera de la caridad en el relato del buen samaritano es que el samaritano es capaz de cabalgarlo en su montura. Es capaz de cabalgarlo en su montura. Es decir, lo levanta al sufriente, aquel maltratado, al mismo nivel que a él. Le da su lugar. Y le mira frente a frente, de igual a igual. Esto es la caridad. Por eso digo que la caridad no es dar porque es pobrecito. Pobrecitos vamos a encontrar muchos. Y cuántas veces nos va a doler el corazón por los pobrecitos. Pero el punto está que muchas veces nuestro corazón no ve como a nuestro propio hermano. No vemos como a nuestro propio hermano. Y entonces por eso me atrevo a decir que practicar la caridad es mucho más profundo y mucho más exigente en nuestra vida. Y María, nuestra madre, nos dice: hagan lo que Él les diga.
Y Jesús, el Señor, lo que hace es para enseñarnos. Son las voces en acción de lo que tenemos que hacer. No nos grita que lo hagamos, pero nos está enseñando. Nos está mostrando cómo tenemos que actuar. Qué difícil es esto. Ni los esposos, ¿verdad? Por eso tienen problemas. Hasta los casados prometen servirse, amarse hasta que la muerte los separe. Después uno se sienta para que la otra le sirva. ¿Sí o no? Se casa, pero el otro es el más importante. Y ya escuchamos cuántas cosas, ¿no? Aquí mando yo. Y el Señor no dice aquí mando yo, sino aquí hago yo. Él obra, actúa. Eso también es escuchar lo que el Señor nos manda decir. Qué difícil es en nuestra vida, en la vida de las personas. Porque como persona, nuestra naturaleza busca comodidades, busca beneficios. Siempre está buscando sus propios beneficios y no en beneficiar a la otra persona. Esto es nuestra flaqueza, es nuestra debilidad. Es que, hermano, para hacer lo que el Señor nos diga, necesitamos, lo que decía al inicio, entrenarnos. Es entrenarnos, entrar en comunión con la gracia de Dios, aceptar esa gracia de Dios y mantener esa comunión con Dios. Porque, hermanos, si nosotros no mantenemos esa comunión con la gracia de Dios, es imposible abrir nuestro corazón a nuestros hermanos, porque nuestros hermanos siempre son nuestros enemigos. Cuando el hombre en su propia naturaleza piensa que el otro es su complemento, su ayuda, siempre está pensando que el otro le está serruchando el piso, el otro le está buscando su contra, el otro está comentando en su contra, está hablando. Siempre sucede esto en nuestra naturaleza. ¿Qué nos hace comprender que la otra persona efectivamente me complementa en la vida? Es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios te hace reconocer tu naturaleza de ser hijo de Dios, y como hijo de Dios entonces sabes que tú no estás para recibir servicios, sino para servir, para entregarte, porque la enseñanza de Jesús es eso, entregarse, despojarse de sí mismo. Y eso también es hacer lo que el Señor nos dice. Hermanas y hermanos, nuestra misión es muy grande. Por eso digo, cada día se manifiestan oportunidades para hacer la voluntad de Dios Padre, manifestado por su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y todavía tenemos un auxilio, uno que nos ayuda. Ni siquiera Dios nos abandona a nuestro propio esfuerzo. El auxilio del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos hace reconocer, ya he dicho, ¿no es cierto?, esa gracia de Dios, hace nacer ese impulso que nosotros, que no sabemos describirlo siquiera, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, que nos mueve. Y con el auxilio del Espíritu Santo es que nosotros respondemos a la voz de Jesús, que nos manda a hacer lo que tenemos que hacer. Así como en el auxilio de María, porque Jesús, que le dice en el Evangelio, mujer, ¿qué te pasa? No es mi hora, ¿eh? Y María auxilia, ¿no es cierto? Dice, rápido, hagan lo que Él les diga. Nosotros, si en este matrimonio los sirvientes tenían el auxilio de María para que el Señor haga su obra, nosotros tenemos el auxilio del Espíritu Santo que mueve nuestros corazones para volver al Padre, para obedecer a Jesucristo nuestro Señor, todo aquello que nosotros tenemos que hacer.
Y es el Espíritu Santo que hace nacer por eso ese impulso de nuestro corazón para volver, para reconocer, para dejarnos guiar con este Dios que nos ama. O para hacer todo lo que el Señor nos manda hacer y nos manda decir. Hermanas y hermanos, confiemos en su bondad y procuremos hacer siempre lo que Él nos diga. Vamos a ponernos en pie y profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso,